see you from behind. You can hear me in your mind. Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que me ves, bienvenido, gracias por estar aquí, espero te guste, y si no, gracias por haber regresado. El día de hoy les voy a contar historias sobre hospitales. Ya sabemos que los hospitales son lugares donde hay mucha energía. Mucha gente cuenta que ve niños, enfermeras viejitas, la misma muerte. Esto sucede por la gran cantidad de gente que llega a estos lugares, ya sean enfermos, pacientes o los familiares. Y toda esta gente llega con mucha angustia, miedo, y pues todos estos sentimientos se quedan ahí. Parte por lo obvio, mucha gente fallece ahí y algunos no lo hacen sin antes sufrir un largo tiempo. Empezamos con la primera historia. En el año 2022, mi hermana nos contó la noticia que se embarazó. Todo el embarazo fue normal, nada extraño, no pasó nada fuera de lo habitual en embarazos. Entonces, a principios del 2023, recibimos una llamada en la madrugada. Era mi hermana. Hablaba para que mi papá la llevara al hospital porque su bebé ya iba a nacer. Y el sonido del teléfono nos despertó a mis hermanos y a mí también. Entonces dijimos que queríamos ir también. Todos nos fuimos por mi hermana y de ahí al hospital. Llegando al hospital no supe qué pasó exactamente, solo supe que algo había salido un poco mal y su parto duró 3 días. El último día mi mamá, mis 2 hermanos y yo dormíamos en el carro. No sé por qué ni qué hora era, pero me desperté. Lo primero que hice fue mirar hacia el techo del hospital. Los últimos 2 pisos no tenían luz o estaban apagadas porque todo estaba oscuro. En estos pisos solo se veía oscuridad, como les cuento, pero en el último piso alcancé a distinguir una persona y me quedé congelado y totalmente boquiabierto cuando vi que esa persona se lanzó de ese último piso por la ventana. Lo que más me asustó es que a media caída esa persona desapareció. Me quedé totalmente en shock. Ya pasaron unos 3 años de eso y hasta la fecha sigo teniendo pesadillas. Le conté a mi familia y a mis amigos lo que había pasado, pero no me creen. La verdad es que no me importa que no me crean, solo quiero saber cómo olvidar eso. A la abuela de mi esposo siempre le gustaba ir a baños públicos a bañarse en el vapor. Ella entraba al vapor, se quedaba un rato ahí, le cerraba y se iba a las regaderas para terminar de bañarse. Era como un ritual que ella hacía. Pero algo muy malo y feo pasó en el 2013. Ella se fue como de costumbre a los baños, estaba en el vapor y cuando había terminado esa parte, cuando iba a cerrar la llave del vapor, se resbaló e intentó agarrarse de algo y lo que vio más cerca fue la llave, que al caerse la abrió más, saliendo muy fuerte y potente contra su cuerpo desnudo. Ya después los doctores dieron la noticia de que le quemó aproximadamente el 70% de su cuerpo, pero no nos adelantemos todavía. Cuando esto pasó, ella pidió ayuda a las personas de los baños, le ayudaron a vestirse, pero nada más llamaron a un taxi para que la trajera a su casa. Cuando llegó a la casa, su hija la estaba esperando. Al verla cómo llegó, entró en shock. Pidió ayuda a los vecinos, le ayudaron a llamar a la ambulancia, llegó y fue trasladada a un hospital. Ya en el hospital, la mayoría del tiempo se la pasaba sedada, para que no sintiera tanto dolor. Y aquí es donde empieza lo extraño. En los momentos de lucidez, si podríamos decirle eso, cuando no estaba pues adormecida, ella contaba que veía niños que le iban a visitar, andaban jugando y demás en el hospital. Creo que cabe recalcar que en esta parte del hospital era el área de quemados, ahí no podría ver niños. Para poder entrar a verla
te tenías que poner un gorrito en la cabeza para cubrir todo el cabello, te tenías que poner botitas, las botitas de cirujano sobre tus zapatos, una bata, lavarte las manos y solo así podías entrar. Es evidente que no podrían entrar niños. Y hasta el día de hoy no sabemos si los niños eran alucinaciones causadas por el medicamento o si fueron espíritus de niños que perdieron la vida en ese lugar. Hace unos años trabajé en un lugar donde la gente decía que había sido un anfiteatro y supuestamente el lugar que teníamos destinado para comer nosotros había sido las planchas donde ponían a los cuerpos. La jornada de la noche se dividía en dos partes, de 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6 de la mañana. A veces, dependiendo del número de elementos que había. Ese día me tocó hacer el rondín sola porque no había muchos guardias de seguridad. Este constaba de revisar que nadie se hubiera metido y que todo estuviera en orden. Recuerdo que era domingo y yo no creía mucho en las cosas que decían. Me fui a dar el recorrido yo sola y había unas escaleras y las tenía que subir para revisar la segunda planta. Iba subiendo las escaleras y me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Cuando llegué al último escalón de las escaleras, tenía que girar y había como un tipo balcón, un pasillo largo y en el pasillo largo estaba como un balcón donde se podía ver hacia abajo, hacia la segunda planta. Cuando yo iba caminando sobre ese pasillo y sobre donde estaba la parte de este como balcón, sentí como alguien me empujó para tirarme hacia la planta de abajo. Tuve suerte porque me pude sostener del barandal y no me caí. Me intenté recobrar un poco de esto que me había pasado. La verdad sí me espanté mucho, pero tuve que caminar rápidamente para terminar el recorrido. Cuando regresé con mis compañeros les conté lo que me había pasado. Yo la verdad pensé que no me iban a creer, pero al contrario, ellos me dijeron que también les habían pasado cosas. Una de ellas me dijo que había entrado a los baños y se estaba bañando. Entonces a ella se le había olvidado la toalla en cerca, pero no podía alcanzarla por sí sola, sino que ella escuchó cómo entró gente al baño y ella pensó que eran sus compañeras. Entonces ella les dijo que por favor le pasaran la toalla. Se la pasaron y cuando ella abrió tantito la puerta para agarrar la toalla, se dio cuenta de que no había nadie y al mismo tiempo la toalla cayó al piso y por supuesto que le dio mucho miedo. ¿Qué piensas sobre eso? Realmente necesito sacar esto porque ese día fue algo que realmente me ocasionó un tipo de trauma. Al ver a alguien cómo quería vivir, cómo se aferraba inútilmente a la vida, sabiendo que no lo lograría. Verla a los ojos y ver cómo suplicaban por mi ayuda sin que yo pudiera hacer algo. Todo esto pasó cuando yo tenía 13 años. Un día me tuvieron que operar de emergencia. Tuve que pasar 15 días en el hospital y fue una estadía de lo más tormentosa. Obviamente a nadie le gusta estar en hospitales, pero esto fue diferente. Esa noche jamás la voy a olvidar. La noche de la que te hablo, pusieron a una niña en el lado derecho de mi cama. Escuché decir a las enfermeras que tenía días de haber llegado y acababa de salir de su segunda operación. Y la noche que me atormentará por yo creo que el resto de mi vida, ella empezó a retorcerse. Su cara había sido tranquila y en calma, y pronto comenzó a retorcerse. Se transformó en una cara de horror y yo solo podía ver cómo apretaba su mano en un puño en su pecho con fuerza para poder respirar y yo no la podía ayudar. No sabía cómo, mientras que los inútiles doctores negligentes, quién sabe dónde estaban, brillaban por su gran ausencia. Cuando al fin llegó uno de ellos, solo pudo ver la última cara que puso la niña, de súplica para que le ayudaran. Pero ya era demasiado tarde. Y yo al ver cómo la cubrían con una manta blanca y decían la hora de su deceso,
es algo que hasta el día de hoy, que ya tengo 28 años, jamás voy a olvidar. Ya que estamos hablando de hospitales, ¿por qué no les cuento la leyenda de la planchada, que también sucedió en un hospital y hasta la fecha la siguen viendo? En el Hospital Juárez de la Ciudad de México es originaria esta historia. Hay varias historias que rodean a esta enfermera. Algunos aseguran que se trata de algo demoníaco que intenta asfixiar a los internos, pero otros dicen que es todo lo contrario y ayuda a los enfermos. Hay numerosos testimonios de pacientes que dicen haber olvidado tomar su medicina o necesitan ayuda urgente. Afirman que una enfermera con su vestimenta blanca, su uniforme perfectamente planchado, como si fuera de otra época, es quien va y los ayuda. Y así es como se va sembrando las bases de la leyenda. Esta enfermera misteriosa suele contarle su historia de desamor a los pacientes y a sus familiares. Dicen que ella es una mujer hermosa y muy amable, pero al día siguiente, cuando los pacientes les preguntan a las demás enfermeras por ella, se dan cuenta que no existe ninguna enfermera con esas características, que vivió en Ciudad de México a principios del siglo XX. Ella era muy apasionada a su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín. Él era un doctor joven que parecía ser un buen hombre, pero la verdad es que no fue así. Supuestamente Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y poco tiempo después Joaquín le propuso matrimonio, pero a los pocos días de eso, Eulalia se enteró de que el doctor se había ido de ese hospital y se había ido a casar con otra mujer. Eulalia cayó en depresión al saber la noticia. Según la leyenda, a partir de ese momento, dejó de atender a los pacientes y falleció rápidamente, después de ser hospitalizada ahí mismo donde ella trabajaba. Algunas personas que creen en fantasmas afirman que el fantasma de Eulalia se siente culpable por los pacientes que dejó morir mientras estaba en su depresión y por eso es que ahora regresa como fantasma para ayudar a los que más la necesitan. Gracias por ver. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta, seguirme para más y nos vemos en el siguiente video. Bye.